Bien, ya estamos al aire. Me gusto poderles saludar nuevamente por este medio. Hemos de continuar con nuestro tema Mujeres Proféticas, analizando Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis 17. Ya estudiamos a la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12 y como una forma de repaso me gustaría retomar un poquito algunas cosas, recordando que Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico y tenemos que analizar bien el texto en su contexto para saber cuándo habla en forma simbólica y cuándo habla en forma literal. Veíamos que si se toma en forma literal, entonces pueden salir conclusiones de un tipo totalmente errado, como el que veíamos de la Virgen María, ¿no? Que se piensa que es esa la guadalupana que se apareció, etcétera, 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 por sacar de contexto el texto. Pero si nosotros lo analizamos tal como es, viviendo el lenguaje simbólico que maneja Apocalipsis capítulo 12, podemos entender que esa mujer es un símbolo que representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Sin embargo, también encontramos otra mujer en Apocalipsis con otras cualidades, otras características distintas a las que tiene la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 nos enseña que sus doctrinas están puestas en un escrito, está en la palabra de Dios, está parada sobre la luna, que es la palabra de Dios, se dirige por la enseñanza de los apóstoles. Hablamos que es una mujer pura, santa, apartada por Dios para Él, sin manchas, y que está vestida de la gracia y la justicia de Cristo Jesús. Pero en Apocalipsis 17 aparece otra mujer que no está vestida de blanco, que el blanco es un símbolo de pureza, y aparece con otra vestimenta y otras cualidades que las vamos a estudiar a continuación. Pero yo hice una pregunta al terminar el video pasado: ¿serán la misma mujer? ¿Estarán hablando de la misma mujer? ¿Serán la misma iglesia o son dos iglesias distintas? Yo les dije que estudiaran Ezequiel capítulo 16. En Ezequiel capítulo 16, todo el capítulo desde el versículo 1 al versículo 14, pareciera que nos está hablando de la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Dios habla de su pueblo y trata a su pueblo como una mujer que la toma para sí, que no era nada pero la hace grande, la embellece, la hermosea, etc. Pero en el versículo 15, exactamente en el versículo 15, la cosa cambia. Esa mujer hermosa, esa mujer que Dios toma para sí como su esposa, la hace suya, la viste, la hermosea, dice que confió en su hermosura y se prostituyó. Dejó de ser la mujer santa, dejó de ser la mujer perfecta, y entonces toma otro papel en la historia. Traiciona al esposo y se convierte en una prostituta, se convierte en una ramera. Apocalipsis 17 nos muestra otra historia de otra iglesia. Lo que yo quiero que entendamos es si es la misma o no es la misma, aunque muestren cualidades totalmente distintas. Ezequiel 16 nos da una pauta. En el versículo 15 en adelante habla de una mujer descontrolada, de una mujer desquiciada, es decir, de un pueblo que deja a su esposo, a Dios, y se va en busca de otras cosas y perversiones, y todo lo que Dios le ha dado lo convierte en abominación ante Jehová. Pero dice que era antes una mujer pura, una mujer santa, apartada por Dios, y se prostituye. ¿Serán lo mismo? Vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, hablando de la mujer santa, la mujer que aparece en Apocalipsis 12, la iglesia santa, la iglesia, el pueblo de Dios, nos da una pauta aquí Juan, cuando dice en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto. El desierto es un lugar donde todos vamos a ser probados, donde todos pasamos para ser probados. De hecho,
El pueblo de Israel pasó por el desierto para ser probado en su fe, para ver si podían alcanzar lo que se les estaba dando. Jesús mismo fue al desierto, Juan el Bautista venía del desierto. Nosotros pasamos por un desierto en todas nuestras vidas. Un desierto es el lugar de la prueba, el lugar donde nuestra fe es probada tremendamente, es desolado, como su palabra lo dice, el desierto, ¿no? Pero aquí dice que esta mujer de Apocalipsis 12, la mujer santa, huye del dragón al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí. Y escuchen esto, dice ahí, durante 1260 días. Claro, esto nos lleva a Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Y nos lleva incluso a las bestias de Daniel, al cuerno pequeño, nos lleva a esta fecha, 1260 días. Recordemos que se aplica el día por año y son 1260 años, es decir que la iglesia fue llevada al desierto, a un lugar especial que Dios tenía para ella, donde iba a ser probada su fe durante 1260 años. Lo interesante es que Juan, cuando comienza escribiendo de la ramera o de la otra mujer, en el capítulo 17, versículo 3, dice que Dios lo lleva en el espíritu al desierto, al mismo lugar donde había oído a la otra mujer. Y dice, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es interesante. Primero, ve que la mujer huye al desierto. Cuando él va al desierto una vez más, se encuentra con una mujer, la única mujer que estaba en el desierto. Y esa mujer ahora está sentada sobre la bestia escarlata, cuando en el capítulo 12 huía de ella. Satanás quería destruirla, pero aquí vemos nosotros una alianza entre la mujer y el dragón y Satanás. Esa bestia escarlata de 7 cabezas es el mismo diablo y Satanás que usted vio en Apocalipsis 12 que estudiamos ahí. Es la misma figura de Satanás. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que esta mujer se prostituyó, que esta iglesia, que esta mujer que Dios había apartado para sí, huye al desierto, Dios la sustenta, pero en vez de mantenerse fiel, esta mujer hace pacto, hace negocios, se sujeta al dragón y entonces las cosas comienzan a ir de una manera totalmente distinta. De quien venía huyendo, hicieron un trato por allí, ¿no? Es como dice, si no puedes con tu adversario, únetele, así dice el refrán. Bueno, esto fue lo que pasó en esa iglesia. Y lo que ocurre es, lo vamos a ver en esta gráfica que usted ve ahí, que en el año 538 a 1798, que fueron los 1260 años de la era papal, cuando el Vaticano, el papado, dominaba las naciones, la iglesia se corrompió. La iglesia dejó de ser la iglesia santa, pura, basada en un escrito está. La iglesia dejó de ser esa iglesia que se guiaba por la enseñanza de los apóstoles, y en el 538 se corrompe terriblemente, cambia su nombre, deja de ser la iglesia cristiana y entonces comienza a llamarse ahora Iglesia Católica, así con todo su nombre como usted lo escucha, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por una simple razón: se mezclaron cosas sagradas con cosas paganas, no solamente el romanismo, porque más adelante en otros temas que hemos de tocar vamos a ver cuántas cosas la Iglesia Católica ha adoptado de culturas como la griega, la egipcia, la siria, babilónica, medos persas, y han hecho todas sus doctrinas, fiestas tradicionales en base a todas esas prácticas paganas religiosas que se tenían antes y hoy las manejan. Pero la mayor parte de lo que enseña la iglesia hoy viene del romanismo. Un ejemplo claro, el sábado, lo vamos a ver más adelante, quién cambió el sábado por el domingo. Dejó de seguir el sábado, dejó de seguir los principios bíblicos la iglesia católica y se transformó en otra cosa distinta.
dejó de seguir a Dios, las cosas que eran de Dios, y siguen puras cosas perversas que no tienen nada que ver con Dios y contradicen a Dios. Ahora, imagínense usted de dónde viene todo eso, quién le está dando la idea y quién le está dando la autoridad y quién le está dando todo para mantenerse firme. Lo que sí está bien claro es que estas dos mujeres que aparecen ahí es la misma mujer, son la misma mujer, solo que una representa la iglesia cristiana del siglo I al siglo IV, cuando la iglesia aún no se había corrompido. Y la iglesia que aparece en Apocalipsis 17 es la iglesia del siglo V que existe hoy y existirá hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Lo interesante es que estos dos capítulos nos muestran a dos iglesias diferentes, claro, aunque son la misma en el tiempo, pero para el tiempo del fin estarán presentes. Y es que un vestigio de la iglesia que aparece ahí, de la iglesia cristiana del siglo I al siglo IV, a pesar de que muchos se convirtieron en ese monstruo que aparece en Apocalipsis 17, se mantuvieron firmes en la enseñanza, se mantuvieron fieles a Dios, porque siempre hubo gente fiel de parte de Dios que se mantuvo siempre de parte de la verdad, y padecieron, sufrieron tremendamente por esa causa. Pero siempre han estado presentes estas dos mujeres. Si usted lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice allí que Satanás se fue a hacer guerra contra esta mujer, contra la primera mujer de Apocalipsis 12. Dice, y contra el resto de sus descendientes, porque cuando esta mujer se corrompe, se prostituye, el resto de sus descendientes que se mantienen fiel, que se mantienen puras y continúan hasta el día de hoy, ese grupo siendo fiel, se mantendrán hasta la venida de Cristo Jesús. Han padecido, han sufrido, han vivido calamidades tremendas, pero ambas iglesias, ambas mujeres, para el tiempo del fin, nos dicen las profecías, estarán vigentes hasta la segunda venida. ¿Qué quiere decir? Que el resto de los descendientes de Apocalipsis 12, ese remanente que salió de allí, se constituyó en una iglesia el día de hoy, una iglesia pura, una iglesia basada en un escrito está, una iglesia basada en la enseñanza de los apóstoles, una iglesia que tiene la justicia de Cristo. Y la Biblia nos los enseña desde el libro de Daniel hasta el libro del Apocalipsis, que solamente hay dos pueblos, no hay más. Solamente para el tiempo del fin, cuando Cristo venga por segunda vez, estará el pueblo de Dios y el pueblo impío. La iglesia de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa iglesia está vigente el día de hoy. Y esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Los demás denominaciones religiosas que están tendrán que tomar una decisión. Tendrán que decidir a cuál de esas dos iglesias quieren pertenecer. Pero vamos a estudiar más paso a paso Apocalipsis 17. La Biblia nos enseña que muchos, después de aceptar el cristianismo, sufrieron, empezando por Esteban, y de ahí los apóstoles, Pablo mismo, entregaron su vida en favor de Cristo. Mucha gente, muchos cristianos fueron asesinados por mantener su fe, fueron lastimados, fueron injustamente tratados por esa iglesia. Incluso en el año de 1500 y algo, con Martín Lutero, no recuerdo bien la fecha ahora, también la iglesia sufrió y hubo hasta una guerra en nombre de Dios y de ambos lados, defendiendo la verdad, cosa que no debió haber ocurrido. Pero todo porque el diablo ha dirigido las cosas en este mundo de acuerdo a su voluntad, ha ganado a muchos, ha logrado cambiar muchas cosas, ha convencido a muchos y ha hecho que la iglesia de Dios se corrompa en gran manera. La vez pasada yo hablaba que no solo hay que cuidarse de los de afuera, que hay que cuidarse más de los que están adentro, porque adentro hay personas infiltradas, falsos ministros, hay falsos apóstoles, falsos hermanos, gente que se metió a la iglesia para cambiar la gracia de Dios, dice el libro de Judas.
O sea, todos esos ataques constantes Satanás los tiene dentro de la iglesia y hay que tener mucho cuidado con eso. Ocurrió en aquel entonces y muchos de esos hicieron que se cambiaran las cosas dentro de la iglesia al corromperse tan grandemente. Incluso el libro de Ezequiel en el capítulo 8 lo menciona. Cuando Dios habla de que el pueblo lo quería sacar de su santuario y habían puesto una imagen del celo en el santuario, luego estaban los hombres arrodillados dando la espalda al santuario y adorando al sol. Cosa que la iglesia cambió, cosa que la gente que dirigía la iglesia cambió, cosa que personas perversas cambiaron dentro de la iglesia, convirtiendo a la iglesia en una prostituta. Apocalipsis 12:11 dice que ellos le han vencido, aunque fueron destruidos, aunque murieron, aunque fueron arrestados, lastimados. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otro ejemplo que tenemos también nosotros de todo lo que sufrieron cuando la iglesia cambia terriblemente es Juan Hus. Uno de los testimonios más grandes que ha existido y que existen hasta el día de hoy, que podemos leerlo y ver con claridad cómo actuaba la iglesia en aquel entonces. Se le ha olvidado a la gente y lo han querido ocultar, pero la iglesia romana, el papado, el Vaticano, ha hecho cosas tremendas, y en esa temporada del 538 a 1798, que fue la hegemonía papal, hacían todo menos lo que Dios decía. Era iglesia, pero no de Dios. Y todo lo que se demuestra en la historia nos ha contado acerca de esto. Nos dice que no tenía nada de santo y sagrado. Apocalipsis 17, vamos a verla poco a poco a esta mujer. Se le considera una ramera. La palabra ramera quiere decir prostituta. Recordemos que la mujer es un símbolo que representa a la iglesia. Pero esta ramera, esta prostituta, es una iglesia falsa. Es una mujer perversa, es una iglesia perversa, un pueblo perverso, que está sentada sobre la bestia, es decir, que su doctrina, filosofía, idea, etcétera, todo está basado en la enseñanza satánica, no en la palabra de Dios. De Dios no tiene nada. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Apocalipsis 17 dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ojo que lo primero que empieza diciendo acá el versículo es: te mostraré la sentencia. En otras palabras, quiere decir que esa iglesia ya fue juzgada. Ya fue juzgada. Dios ya la juzgó. Dice que le mostrará la sentencia. Ya fue dictaminada una sentencia. En Ezequiel dice que Dios la iba a juzgar con celo fuerte, y que la haría que lo peor que podía pasarle a una ramera, etcétera. Pero aquí en Apocalipsis 17 dice que esta mujer ya fue sentenciada, y dice que le iba a mostrar la sentencia, y el título que Dios le da ni siquiera es nada más de prostituta, ramera. Le dice la gran ramera, haciendo su título mucho más grande y más perverso todavía. O sea, que no había nadie como ella, que no existe nadie como ella. Como esta mujer, como esta iglesia, no existe ni ha existido nadie más. La gran ramera. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora vamos a ver qué significa eso. Más adelantito lo vamos a explicar qué significa muchas aguas. Con la cual, dice ahí, han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y continúa diciendo: y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Y ahí está la bestia escarlata que estudiamos en Apocalipsis 12, 7 cabezas. Ahí está el mismo dragón. Lo que decíamos hace un momento, que esta mujer, su doctrina está basada en Satanás. Satanás es el que le dio autoridad, poder, etcétera, 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 tal como aparece en Apocalipsis capítulo 3. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas. Eso lo vimos en Ezequiel capítulo 16, como Dios adornó a la mujer con todas esas piedras preciosas para que se viera bella.
pero confió en su hermosura, dice, y se prostituyó. Y tenía en la mano, dice, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dos iglesias, dos mujeres para el tiempo del fin, totalmente distintas, mujeres con la misma cualidad, pero en la historia, desde el inicio de la iglesia cristiana, aprendemos que son la misma iglesia. Sin embargo, de esta iglesia, de la de Apocalipsis 17, queda un residuo, queda un remanente, sale de ahí una hijita, una hija que sale de ahí, que no es igual que ella, que no hace lo mismo que ella y se mantiene pura como era al principio esta mujer, demostrándole lo que dejó, demostrándole lo que podía haber sido, pero decidió su camino, prefirió otras cosas, prefirió hacer a un lado a Dios y su sentencia ha sido sellada. Vamos a ver lo que significan las muchas aguas. Muchas aguas significa multitudes de gente, pueblos, naciones, tribus, lengua. En otras palabras, quiere decir que esta iglesia era una iglesia muy popular, que a nivel mundial la siguen multitudes de gente, muchedumbre de gente. Esto lo podemos nosotros encontrar en Apocalipsis 17:15. Yo les dije que la Biblia es su propio intérprete. Todos los símbolos que aparecen allí en las profecías encuentran su significado en la misma Biblia. Y Apocalipsis 17:15 nos dice que las muchas aguas son pueblos, naciones, tribus y lenguas. De donde está esta mujer, de donde esta mujer sale, es decir, que tiene muchísimos seguidores en el mundo. El dragón, ya sabemos, Satanás, es esa bestia en la que está sentada, en la cual basa su doctrina, su fortaleza, su autoridad, etc. Cuando se habla de fornicación, porque ahí dice que fornicaron los reyes y los príncipes de la tierra con ella, cuando se habla de fornicación o adulterio en las profecías, no está hablando del acto sexual como tal, sino es una referencia, es un simbolismo que representa el apartarse de Dios como el esposo. Significa idolatría, desobediencia a Dios, usar el nombre de Dios en vano, ir en pos de otros dioses, de otras cosas que es contrario al esposo. Cuando Dios dice que es fornicación, cuando habla del pueblo que ha fornicado, que ha cometido adulterio, es porque Él está refiriendo a que su pueblo, su iglesia, le ha sido infiel. Se ha apartado de Él. Y esta mujer que aparece ahí en Apocalipsis es una mujer infiel. Y Dios la trata como lo peor o la peor de las mujeres que pueda existir sobre la faz de la tierra. La gran ramera, la gran prostituta. Y no solo eso. Dice que los reyes de la tierra, vamos a regresar un poquito a las diapositivas para que usted vea el contexto y vamos a ir entrando un poquito en materia. Dice ahí que está sentada sobre muchas aguas, es decir, que tiene mucha gente que la sigue, muy popular, y usted sabe cuál es la iglesia más popular que existe hoy en día, ¿no? Es una de las cualidades que tiene esta mujer. Y luego dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, que los mismos reyes de la tierra, todos los que son gobernantes sobre este mundo, van, se postran delante de esta ramera, van y siguen todo lo que dice esta ramera, van y hacen deleites y grandes cosas con esta ramera, y lo publican y se sabe y lo demuestran abiertamente. Lo hemos visto muchas veces. Cuánta atención acapara el Papa, cuántos reyes, gobernantes, príncipes van delante de él, se postran delante de él, le besan la mano, rinden su fidelidad, tributos a ellos. Está bien marcado, la Biblia lo dice y nos sigue mostrando esa evidencia. Si queremos saber quién es esta iglesia, las cualidades que van mencionando aquí las profecías nos abren los ojos y nos muestran quién es, pero ahorita vamos a ver más adelante. Luego dice, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Porque hay mucha gente que lo sigue y hay mucha gente que sigue todas las doctrinas
y fiestas tradicionales que esta mujer enseña. Podemos poner, por ejemplo, la del Día de los Muertos que está por llegar. Muchas personas celebran el Día de los Muertos, hacen todo lo mismo, todo lo que enseña la tradición de esta iglesia acerca del Día de los Muertos, esa fiesta. Es un dineral lo que se invierte en eso, es un negocio redondo que la gente aún no ve, pero todas esas celebraciones tienen que ver con ellas, Navidad, etcétera, muchas celebraciones más que esta mujer ha puesto, que Satanás ha puesto a través de esta mujer y que muchos siguen en la tierra hoy en día. Por eso es que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muchos son los que viven engañados a través de esto. Vamos a continuar para que usted vea claramente quién es esta mujer y por qué es tan importante que nosotros aprendamos de esto. Una vez más, los simbolismos: una mujer, la iglesia, la ramera, una iglesia falsa, una iglesia infiel. Una mujer pura es una iglesia verdadera. Aguas, mares, gente, pueblo, reyes de la tierra, líderes políticos. Embriagado o embriagada quieren ver con el engaño, los que son engañados. El vino de su fornicación son las enseñanzas falsas, fiestas tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Algo interesante también que aparece en el versículo 5 dice: y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia, dice allí, Babilonia la Grande. Ojo con esto, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Quiere decir que tiene hijas. Quiere decir que hay iglesias que son como ella, son rameras. Y no solo eso, su nombre también, Babilonia, no está haciendo referencia al pueblo babilónico que existió tiempo atrás, pero sí algunas cosas, cualidades que tenía la Babilonia antigua la tiene esta mujer también, y por eso se le llama Babilonia. Y esas cualidades que aparecen ahí de Babilonia tienen un significado especial también. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra Babilonia. Pero lo que continúa diciendo, dice: madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, todas las cosas que son abominación a Jehová en la tierra, todas las cosas que hoy se presentan como abominaciones en la tierra, tienen que ver con esta mujer. Ah, sí, porque al momento de hacer a un lado la palabra de Dios y poner doctrinas o mandamientos humanos, mandamientos del diablo, mandamientos satánicos, cosas que no tienen nada que ver con Dios o contradicen a Dios, la perversión y las cosas comienzan a tomar otro auge sobre la tierra, que son abominaciones a Jehová. Y usted podrá ir contemplando en la historia tantas cosas terribles que han ocurrido y que siguen ocurriendo dentro y fuera de la Iglesia Católica, gracias a la enseñanza que por años ha venido presentando. Ellos mismos consideran la iglesia madre y maestra, la misma iglesia. Y quiero advertir esto: cuando hablamos de la iglesia católica como en sí, la iglesia católica no, al menos ellos no se consideran, o al menos ellos se presentan como iglesia o la iglesia, lo que es el Vaticano, todo lo que tiene que ver con la administración de la iglesia, los sacerdotes, etcétera. Ellos se consideran la iglesia. Los demás son fieles devotos de la iglesia, seguidores de la iglesia. Cuando se habla de la iglesia católica como tal, Babilonia como tal, no se refieren solamente a las personas que son miembros de la iglesia, sino a quienes dirigen esa iglesia, que es el Vaticano y todo su movimiento que tiene. Es totalmente distinto cuando hablamos en el contexto de la iglesia adventista, por ejemplo, y otras iglesias. Cuando se habla de iglesia del pueblo de Dios, estamos refiriéndonos a todos los que son miembros, parte de la iglesia, bautizados, y no solamente al liderazgo de la iglesia.
Pero aquí ellos se consideran la iglesia y tienen el poder de sacar, quitar, mover a como a ellos les plazca, cosa que es muy diferente en las otras iglesias. Para que se pueda mover y hacer algo, cambiar alguna cosa, se tiene que pasar por el pleno de la iglesia. Aquí no, porque ellos son la iglesia, ellos se consideran la iglesia madre y maestra, y que fuera de ella no hay salvación. La iglesia madre y maestra. Quiero que vean esto. La iglesia madre y maestra, esto lo saqué de la iglesia católica. Este rostro resalta la relación de la iglesia con sus miembros. Ojo, de la iglesia con sus miembros, no de la iglesia que son los miembros. Al igual que una madre, la iglesia debe ser comprensiva, paciente, cariñosa con sus miembros. Es decir, que el Vaticano, todo el movimiento eclesiástico, todo el movimiento sacerdotal que hay ahí, son la iglesia. Y los miembros son sus hijos. Y la iglesia es la madre. Sé que ellos son la madre. Y dice cariñosa con sus miembros, pues les ayuda a crecer, los alimenta y acompaña durante toda su vida. A la vez debe ser maestra, porque tiene la obligación de enseñar en qué creemos, qué celebramos y lo más importante, que debemos vivir los cristianos para alcanzar nuestra salvación. Ojo que es la iglesia, dice ahí, la que enseña en qué creer y qué se celebra. No la Biblia, no la palabra de Dios. La iglesia, es decir, el movimiento sacerdotal, el papado, el Vaticano, todo ese movimiento de liderazgo que tiene la iglesia. Esa es la iglesia, la madre. ¿Ok? Vaticano, la madre. Los miembros, los hijos. Y eso está claro, ellos mismos lo ponen así. También tienen a María como madre de la unidad de la iglesia, ellos también lo ponen así. Pero quiero poner esto porque hay algo interesante en esta lectura. Dice, hijos dispersos. Los niños pasarán por la edad de los porqués. Quieren saber el porqué de todo. Si preguntamos a la gente el porqué de la muerte de Jesús, nos darían muchas respuestas, pero hay un poco conocida. La señala el apóstol San Juan en su evangelio. Jesús murió no solo por el pueblo judío, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Ojo con esto. El ecumenismo se presenta a través de esto, pero dice que tiene muchos hijos dispersos. En la última cena, la unidad de sus discípulos fue una de las grandes preocupaciones de Jesús. Los hijos de Dios han de estar unidos para formar una sola familia en la fe y el amor, una sola familia. Por eso Jesús puso a su madre, la madre de la iglesia, de la humanidad entera, como madre de la unidad. Su amor, delicadeza crean unidad en la familia de Dios. María es un ejemplo, es una madre, dice, de la iglesia, y la iglesia como tal debe ser madre de los miembros de iglesia, pero tiene hijos dispersos, dice, y esa mamá quiere reunir a sus hijos así como la gallina junta a sus polluelos. Aquí vemos otra declaración acerca de la iglesia es nuestra madre, la iglesia es nuestra madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe. El Papa Francisco decía estas palabras. Esto está publicado en internet, usted lo puede encontrar en internet, estas declaraciones. Y algo interesante en relación a esto, ¿no? Que el título que Dios le da a la iglesia católica dice es Babilonia la Grande, madre de todas las rameras. Y ellos se presentan como la iglesia madre, que las iglesias que han salido de ellas, protestantismo, que ha salido de la iglesia católica y que se han mantenido hasta el día de hoy, son las hijas pequeñas de esta iglesia y quieren que se vuelvan a reunir. De hecho ya empezó un movimiento tremendo para poder conciliar a las hijas y volverlas a reunir. No importa si tienes otras ideas, otra fe, mientras tú aceptes que esta es la iglesia madre, que es la mamá, y aceptar al Papa como el sumo pontífice, y nos ponemos de acuerdo y las cosas seguirán tranquilamente, no hay ningún problema. Pero es una realidad, esto aparece, y Ezequiel nos menciona otras cualidades más que tiene esta iglesia, esta madre, esta ramera. Vean lo que dice, por ejemplo, el versículo 17 del capítulo 16. Dice, tomaste también de tus hermosas alhajas de mi oro y de mi plata, que le había dado Dios para adornarla. Dice que yo te había dado, te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Algunos han empezado una tarea en la iglesia católica, algunos líderes religiosos,
católicos diciendo que no se veneran a las imágenes, que no se adoran las imágenes, que es solo un ataque de los protestantes, un invento de los protestantes. Sin embargo, el versículo de la ley de Dios, el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imágenes. No nada más dice que las adores, dice no las hagas. Y ellos hicieron, y en este versículo lo resalta Ezequiel, dice: te hiciste imágenes de hombres. Cuando Dios dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y aquí Ezequiel les vuelve a decir: te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellos. Otra vez, cuando habla de fornicaste, dice: y fuiste infiel a Dios. En vez de adorar a Dios, las adoras a ellas. En vez de buscar a Dios, las buscas a ellas. Y es lo que se hace normalmente. Luego dice el versículo 18: tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso. Cuando habla de aceite e incienso está hablando de las oraciones, y las pusiste ante ellas. El aceite que se ponía en el santuario terrenal, ese incienso que se ponía en el santuario terrenal y que se le prendía fuego y ardía el humo, subiese humo a la presencia de Dios, es un simbolismo de las oraciones elevadas a Dios por parte de su pueblo. Y aquí las presenta y las pone, dice: tomaste tus vestidos, todo lo que te he dado para vestir estas imágenes, cubrirlas, y mi aceite y mi incienso pusiste ante ellas. Es tremendo lo que Ezequiel menciona, y esto es una realidad en la iglesia. De hecho, los protestantes le tiran durísimo a la iglesia católica por este asunto. Sin embargo, hay otras cosas que también ellas comparten con la iglesia, y no nada más es mencionar eso. Pero vamos a seguir viendo. Ezequiel 16:24 menciona otras cualidades de esta iglesia. Dice: edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Usted puede ir a cualquier municipio, estado de la república, otros países, y usted va a encontrar catedrales tremendas de este movimiento, con oro, con tremendas obras arquitectónicas, etcétera, en los centros de las ciudades, en las plazas de las ciudades. Luego el versículo 31 dice: edificaste tus altares en toda cabeza de camino, en todas las plazas, y no fuiste siquiera semejante a una ramera, pues despreciaste la paga, dice el Señor. Así que fue por gusto que se entregó a esta fornicación. En toda cabeza de camino edificaste tu altar, profanaste tu hermosura, te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Es tremendo lo que dice esto. Versículo 26 dice: fornicaste con tus vecinos egipcios, fornicaste también con los asirios. Versículo 28, y usted va a poder ver en la indumentaria que utilizan los sacerdotes, los simbolismos que se utilizan en las estructuras de las iglesias, en tantas cosas que utiliza la iglesia católica, que vienen de distintas civilizaciones antiguas, que tienen un trasfondo totalmente distinto a lo que Dios enseña, pero que las mezclaron con cosas sagradas. Y podemos ver, por ejemplo, ese sacerdote que estuvo un tiempo uniendo a la iglesia católica con los protestantes. Lo que carga él colgado en su pecho tiene que ver con los egipcios. Son algunos de los simbolismos que utilizaban los egipcios, algunos artificios que utilizaban ellos, los asirios también. Por ejemplo, los sombreros que utilizaban los papas los utilizaban los sacerdotes asirios, y muchas cosas más que podemos ver después. Pero toda esa mezcolanza la han usado ellos, y está escrito en la Biblia de cómo se iban a dirigir, está escrito en la Biblia de cómo es que esa iglesia se corrompería, cómo actuaría, y están las cualidades bien definidas en la Escritura, tanto en Ezequiel 16 como en Apocalipsis 17. Y es terrible que, teniéndolo en la Biblia, no se den cuenta de las cosas, nadie se dé cuenta de lo que está ocurriendo. La palabra Babilonia significa confusión. Te presenta una cosa pero hace otra, y mantiene a la gente confundida. La gente no entiende. De hecho, tiempo atrás, antes la Biblia se leía en latín y se le decía a la gente que nadie podía entenderlo, que solamente a los sacerdotes se les daba esa sabiduría para comprender las escrituras, y leían en latín y le daban la espalda a las personas porque decían que no eran aptas para poder entender la palabra de Dios. Hoy en día la Biblia está en todos los lenguajes,
en todos los idiomas y la gente la puede entender, pero el problema es que la gente no estudia y no lee y sigue confusa. Y a Babilonia le conviene que la gente siga confundida, creyendo lo que ellos dicen. No le conviene que lean la Biblia, que entiendan lo que la Biblia dice, porque si lo entienden, pierden adeptos, pierden credibilidad. Y quiero mostrarles esto. Ustedes han visto este video algunas veces. No sé si jale, pero si funciona, bueno, aquí está, voy a subirle volumen. Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen Escuche hace eso. milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, pero esa es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, a mí, conste que cada quien habla de cómo le dé la pena, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Voy a pararlo hasta aquí. ¿Escucharon? Perfectamente bien. Un sacerdote católico diciendo 3 cosas tremendas. Y con esto voy a cerrar este video y continuaremos en el tercer tópico la próxima vez. 3 cosas menciona. Número 1, ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Los milagros solamente los hace Dios. Pero ellos enseñan que pueden ir a pedirle a la Virgen, que hay que pedirle a los santos, etcétera, etcétera. Y por muchos años se ha enseñado esto, como decía esa reportera. A mí me enseñaron esto hasta las monjitas. Era lo que se enseñaba. Y ahora ellos dicen, no, eso no es así. Y esto es tremendo porque la iglesia queda en confusión, y a través de la televisión se sigue enseñando también que hay que pedirle a María, que hay que pedirle a los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo que dice es que esa es la postura oficial de la Iglesia Católica, y es correcto. Esa es la postura oficial puesta por la Iglesia en sus escritos doctrinales. Aparece allí que es la postura que la Iglesia tiene. El problema es que no le enseñan a la Iglesia, no se le transmite a la Iglesia. ¿Por qué? Porque si se le transmitiera esto a la Iglesia dejaría de seguir las imágenes, dejaría de servir a las imágenes, de creer en las imágenes, de tener las imágenes, y ese negocio redondo que deja las imágenes, la compra de las imágenes y todo lo que encierra ese asunto, se les vendría para abajo. Confusión para la Iglesia. Y lo tercero que menciona, que es tremendo también, dice que muchos fieles católicos, miembros católicos, porque ellos lo saben, pero los miembros no, dice muchos fieles católicos, por ignorancia, y lo voy a repetir, por ignorancia y falta de información, creen que es la Virgen y los santos que les hacen los milagros. Ignorancia, ¿por qué? Porque ellos no les enseñan, siendo los líderes espirituales, los líderes religiosos que deben de enseñar, no lo enseñan. Y 2, dice falta de información. ¿Por qué? Porque si la Iglesia diera la información completa a sus miembros, a sus feligreses, no tendrían miembros. Si le dieran la información correcta que está en las Escrituras, no habría Iglesia Católica. Esto se desaparecería. Pero como no les conviene que entiendan, que comprendan, los mantienen confundidos, los mantienen ahí. Tienen preguntas, tienen dudas, no pregunten, síganlo nada más, háganlo. Vean lo que vean, hagan lo que hagan, síganlo, manténganse ahí. Confusión, Babilonia significa confusión. Sin embargo, el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Quiero dejarlo hasta aquí.
Yo sé que muchos van a estar dolidos por esta situación, pero es lo que la Biblia enseña y hay que pedirle sabiduría a Dios para entender las cosas. El Señor dice: salid de Babilonia, pueblo mío, porque todavía Dios tiene pueblo en esa iglesia, porque Dios todavía tiene pueblo en ese lugar que tiene que entender y salir de allí y volver al camino que el Señor ha trazado para su iglesia de tiempo atrás. 2 iglesias, 2 pueblos, una pura, una santa, y la otra una iglesia infiel, tratada como ramera, que ya tiene su sentencia puesta desde hace mucho tiempo. ¿A cuál te gustaría pertenecer a ti? Vamos a dejarlo hasta aquí, continuaremos en el próximo con el asunto de quiénes son esas hijas que menciona el libro de Ezequiel y Apocalipsis capítulo 17. Dios me los bendiga, que el Señor pueda estar con ustedes.